paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define, y lo que escuchas también. Bueno, pues seguimos adelante en el programa. Vamos a hablar ahora del Centro de la Cultura Popular Canaria, que yo creo que es una entidad que se merece, bueno, en fin, este año se le ha dado el premio de la cultura popular en el año 2025. Yo creo que tendría que haber estado así muchos años antes, porque ha sido han sido unos auténticos impulsores de la cultura popular de toda la vida, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de todo ello, de la historia del Centro de la Cultura y de todo el equipo que trabaja incansablemente, diría yo, a lo largo y ancho de tanto tiempo, ¿no? Carmen Delia Leal forma parte del equipo del Centro de la Cultura Popular y con ella vamos a hablar del tema. Carmen Delia, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Digo que ha llegado el premio ahora, ¿no? Pero que hace tanto tiempo que yo creo que siempre he pensado que ustedes han sido los auténticos impulsores, los que no han abandonado, los que han dado caña, han seguido, se levantan. No sé, así me da la impresión de que estoy como en una grada viendo el partido, que ha sido así, ¿no? Pues no en vano venimos del mundo rural, pues digamos que los viejos rockeros que quedamos, sí. y hemos aprendido pues de la gente de la tierra pues a aguantar malas cosechas y buenas cosechas y malos tiempos y temporales y de todo, ¿no? Y sí, realmente pues en aquella década de los 70 pues todo estaba por hacer en el ámbito de la cultura, porque pues la cultura casi no era ni percibida como una materia a atender o a impulsar o a renovar. Digamos que era como esas asignaturas que menores, ¿no? Claro. Y poco había, no había desde luego ni casas de cultura. Pero ¿y cómo empezó todo, Carmen Delia? ¿Cómo se les ocurrió el tema? De repente pues, empieza o fue un proyecto que ni siquiera ustedes sabían dónde iban o a dónde iban a llegar. Un poco de todo, porque en aquella época pues todo era intuitivo y digamos, básicamente esto nació, digamos, de un grupo de gente venida de varias islas que confluyeron en la laguna, pues al calor de la universidad, esa es la pura verdad. Estudiantes, pues, con inquietudes, con un grado de compromiso incluso ideológico, que ya pues en el albor de aquella entonces bebé democracia, pues veían que, digamos, veían defraudado su concepto de democracia, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues vamos por la vía cultural, donde está todo por hacer y donde pues la mentalidad de nuestro pueblo pues puede avanzar y puede adquirir noción de identidad, de pueblo, de colectivo y coger el toro por los cuernos y digamos, una vez que tienes conciencia de la realidad y conocimiento, pues ya serás capaz de, digamos, de participar en las decisiones públicas, ¿no? O sea que era a largo plazo, pues, a largo plazo. Sí, en esa conciencia, porque cuando empiezan, digamos que hasta al propio concepto de ser canario quizás, ¿no? De esa identidad, estaba como un poco todavía... denostado. Claro. Sí. Era como empezar, yo creo que ni siquiera de cero, sino más abajo todavía. Sí, realmente pues el folclore era utilizado por el régimen franquista, y eso lo sabemos todos, como florero, ¿no? Digamos, cuando había un evento, una televisión, pues había ese grupo de folclore que pues se presentaba como la estampa de cara al turismo, ¿no? Digamos, sin más exigencia a la hora de mostrar el auténtico folclore, no maquillado, no, digamos, no embellecido artificialmente, sino pues la voz de los cantos de trabajo, de los cantores y cantoras populares que nunca se habían subido a un escenario, pero que cantaban en parrandas y cantaban en sus romerías, y un poco el Centro de la Cultura se pegó a la tierra, a pesar de que nació, pues allí estuvo, pues hay que nombrar a César Rodríguez Placer, es un lanzaroteño nacido en Guatiza que desde su infancia, su familia se traslada a La Laguna,
Y básicamente digamos que el Centro de la Cultura pues fue una iniciativa de un grupo, pero sobre todo de César Rodríguez, que todavía a sus 78 años continúa en activo y con su cabeza pues pensando y imaginando y siempre pues con esa, en fin, esa inquietud cultural por encontrar vías nuevas y luego también su compromiso y su identificación con la gente de la calle, la gente de los barrios. Muy pronto el Centro de la Cultura empezó su actividad en los barrios populares de La Laguna. O sea, sí, en la universidad se hizo algo en el Paraninfo, en aquellos pocos espacios que había, pero sobre todo en los barrios, ¿no? Donde todavía no había ni centros ciudadanos, ni asociaciones vecinales, nada, digamos, formal, sino la inquietud vecinal también, ¿no? O sea, fue una cosa muy bonita porque se, digamos, confluyeron iniciativas venidas del mundo más intelectual, pero también con un diálogo y con una receptividad total por parte de la gente de los barrios, de Lomo Largo, de Taco, San Matías. Pues también en aquellos años el Centro de la Cultura, con el respaldo del Cabildo de Tenerife, por ejemplo, pues pudimos llevar en 100 barrios de Tenerife, llevar unos ciclos culturales entonces revolucionarios, porque pues era la primera vez que llegaba pues folclore en buenas condiciones de recursos técnicos, pues folclore, teatro popular, poesía, humor, conferencias sobre medio ambiente, agua, etcétera. O sea, en aquellas décadas de los finales de los 70 y comienzos de los 80, aquello era pues revolucionario e innovador, ¿no? También era como, digamos, una rama más del clima que se vivía en esa etapa, ¿no? Exacto, sí, de aquella época pues fue, en fin, el Natura y Cultura de las Islas Canarias, los movimientos de renovación pedagógica, Freinet, pues Tamonante, los colectivos Mi de madre, enseñantes mira por uno la para Escuela atrás Canaria. ahora, ay Dios, sí. Sí, hasta Guarapo, anoche veía unas imágenes en televisión canaria homenajeando al equipo de Guarapo y caray, pues pensé, pues también fue en el año 88 cuando se estrenó la película, que por cierto, pues el Centro de la Cultura Popular Canaria en aquellos años, pues hacíamos un programa de radio. No sé si fue en Radio Nacional de España o en Radio Cadena o en la cadena SER, porque en esas 3 emisoras de ámbito canario pues nos permitieron durante varios años hacer radio en directo y dimos cobertura al estreno de la película en el cine Víctor en Santa Cruz, ¿no? Y sí, confluyeron, había digamos, muchas iniciativas en muchas islas y en muchos territorios de cada isla tendentes a reivindicar la identidad canaria, la personalidad del pueblo canario, los intereses del pueblo canario, pues también los sindicatos, el STEC, tantos otros que empezaron digamos, su andadura también en esa época, ¿no? Era, digamos, construir la democracia y nosotros pues optamos por la vía cultural, pero en pleno diálogo también pues con esos otros colectivos de otros ámbitos, ¿no? Fueron tiempos muy hermosos, claro. Que desafortunadamente pues en el caso del Centro de la Cultura pues se nos veía pues como una organización muy potente y muy útil, entre comillas, a ciertas organizaciones políticas que quisieron cooptarnos y nuestra, digamos, nuestra negativa a entrar a formar parte de organizaciones políticas pues no fue bien visto. Pues primero fue el Partido Socialista Obrero Español el que a comienzos de los 80 nos propuso integrarnos en la Fundación Pablo Iglesias y bueno, pues no fue bien aceptado, digamos, la negativa del Centro de la Cultura y de hecho pues varios ayuntamientos o bastantes ayuntamientos gobernados por el PSOE pues dejaron de colaborar con el Centro de la Cultura Popular en el sentido de proyectos en los barrios, ediciones de libros, etcétera, ¿no? Y posteriormente, perdón. Sí. Posteriormente, ya está hablando de comienzos del milenio, pues fue Coalición Canaria quien nos, ya en ese caso no fue una propuesta sino un ultimátum, y nos supieron admitir nuestra negativa
Tal es así que bueno, pues digamos que casi logran hacer desaparecer del mapa cultural de Canarias pues a nuestra organización, ¿no? De ahí, por ejemplo, las declaraciones de César Rodríguez Placeres, por ejemplo, que ha dicho que en fin, que con este premio un poco acaba esa persecución que siempre, esa que estás comentando, ¿no? Y también que, dice César, no nos prestamos a la cultura, a que la cultura se use por interés político. Hacemos lo que sentimos que es un deber, ¿no? Sí, realmente ese deseo de César pues se cumpla, pero bueno, yo creo que no, porque fíjate que nosotros pues fue tal la persecución y digamos la utilización de la administración pública. ¿Crees que aún sigue la persecución? Sí, por supuestísimo. Sí. Te cuento rápidamente. Digamos que nosotros fue tal la persecución por parte de los partidos en el poder en estos últimos 25 años de Coalición Canaria y sus respectivos socios. En un caso fue el PSOE, pues Hernández Espínola cogobernó con Coalición Canaria y no hizo nada, a pesar de que bueno nos pusieron la administración de Paulino Rivero nos impuso una multa por tener una emisora de radio tan alegal como cualquier otra. Y a nadie le hicieron pagar, sino que sepamos, a nosotros nos hicieron pagar tener una emisora de radio, y luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias digamos anuló ese procedimiento porque no se sostenía jurídicamente, pero nunca nos devolvieron los 30.000 euros que tuvimos que pagar por la maravillosa multa que nos perpetró Paulino Rivero, ¿no? ¿Y ustedes eran tan alegales como otras? Sí. Incluso las grandes cadenas también persecución política total, segmentos. que es una persecución política descarada, sí, total. Y bueno, perdí un poco el hilo, pero te quería decir que nosotros nos autoexcluimos. Sí, que estabas hablando un poco de esa persecución. Sí, del Premio Canarias. El Premio Canarias de Cultura Popular no existía y César Rodríguez le propuso un día a Manuel Hermoso, entonces presidente del gobierno de Canarias, que era una injusticia que se dieran premios a la literatura, a las artes plásticas, en fin, etcétera, pero no se tuviera en cuenta el amplio campo de la cultura popular canaria, ¿no? Y aceptaron la cuestión y de hecho parece ser que, bueno, solo sabemos de buena fuente que la primera edición de los Premios Canarias de Cultura Popular pues se pensó en dárselo al Centro de la Cultura y en una reunión así se le comentó a César Rodríguez y César dijo, mira, no, consideramos que los sabandeños han hecho una labor inmensa dentro y fuera de Canarias y la primera edición del Premio Canarias consideramos y digamos que desistimos en favor de los sabandeños, ¿no? Y luego pues bueno, pasaron los años y ya con esta persecución ni se nos pasó por la cabeza porque pensábamos que el Premio Canarias era algo discrecional, ¿no? Hasta que hace unos meses, pues leyendo así de casualidad un boletín oficial de Canarias, vimos que se estaba convocando el Premio Canarias de Cultural para este año y que estaba regulado por una normativa legal, no sé qué, y bueno, decidimos presentarnos después de 48 años de trayectoria ininterrumpida. Y amablemente pues Carmelo Rivero, un gran periodista también, Premio Canarias de Periodismo hace ya muchos años, pues fue quien nos propuso, digamos, porque tenía que ser una entidad o una persona externa pues quien ofreciera, quien propusiera en este caso, y el jurado, pues, por consenso, aunque hubo cierto debate, porque entre otros miembros estaba Milagros Luis Brito, que fue quien una ayuda que se venía dando por parte del gobierno de Canarias al Centro de la Cultura, equiparada con la que se le daba al Orfeón La Paz, al Círculo de Amistad 12 de Enero, al Círculo Mercantil, al Círculo de Bellas Artes, etcétera, etcétera, a la Ateneo Laguna, pues al centro dejó de dársele la ayuda y hubo una campaña de diputados parlamentarios, de colectivos, de instituciones culturales en favor de que se retomara y se devolviera, digamos, esa pequeña para la considerable labor que hacía el Centro de la Cultura Popular. No, y esa discriminación que había, claro. Y Milagros Luis Brito, siendo consejera, y puso todos los palos en la rueda para que nunca jamás se nos diera esa ayuda, ¿no?
aun cuando, por ejemplo, Juan Manuel García Ramos, que había sido también consejero de Educación y Cultura con Coalición Canaria, dijo públicamente que el Centro de la Cultura Popular Canaria venía haciendo mucha más labor que las propias consejerías de los sucesivos gobiernos de Canarias, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea que no, digamos que el premio Canarias, pues sí, estamos muy agradecidos al lado y a que el propio gobierno no lo vetara, el presidente no lo vetó. Pero no significa que el gobierno haya meditado y haya optado por un cambio de estrategia respecto al Centro de la Cultura Popular Canaria. Ojalá fuera así. Ojalá. Y también pedimos que públicamente algún día desde la administración pública una autoridad de Coalición Canaria reconozca el daño que se nos hizo utilizando el poder público, ¿no? Porque los gobiernos no pertenecen a un partido ni a un político, los gobiernos los ponen los pueblos, las poblaciones, ¿no? Y de hecho nosotros todavía estamos pues, en fin, esperando que se nos paguen muchas facturas que quedaron adrede en las gavetas para hacernos morir de hambre, sí, fin. Porque ahora se me ocurre a mí que con eso debería ir también lo otro, ¿no? ¿Sabes? O sea, que pues, con el premio también debería ir pues, la otra parte, ¿no? Esa altura de moral y de esa altura ética, ojalá que fuera una realidad, Javier. Mira, Carmen Delia, yo te estoy escuchando y no sé, pienso que, ya que antes hablaba de los viejos rockeros y de que veníamos del campo, de gente rurales y tal, yo siempre he dicho que cuando uno termina de sembrar la huerta o sembrar papas o lo que sea, ¿no? Siempre decía mi padre, dice que cuando uno termina siempre hay que sentarse en un morro allí, ¿no? Y mirar el trabajo que hiciste, porque eso es un placer después, ¿no? O sea, miras para atrás un poco el trabajo que hiciste, ¿no? Y un poco es ahora, cuando tú me estás contando eso, estoy pensando que estás como hablando todo esto, mirando hacia atrás, y todo el camino que se hizo, que ustedes ni siquiera sabían cómo iba a empezar en aquel momento de efervescencia política, de gente que se movía, quería un cambio en la sociedad. Y llegar hasta ahora, pero con tantas cosas que han pasado, ¿no? ¿Sabes? Es como sí. para masticarlo y reflexionarlo, ¿no? Sí, pues fíjate, te cuento una anécdota. Nosotros en los primeros años, los primeros libros que empezamos a editar, yo entré cuando el centro ya tenía 7 años de vida, ¿no? Pues en aquellos primeros años yo no lo viví así directamente, pero las compañeras y los compañeros se editaba un libro, a lo mejor una tirada de 1000 libros de poesía, de un título, y lo vendían casa por casa, en los barrios. Y se agotaba el libro porque la gente, en fin, digamos que tenía hambre de cultura, ¿no? Y se sentían identificados de leer un poema donde se utilizaban palabras canarias, ¿no? Bueno, el pasado sábado estuve yo misma, porque bueno, pues con el paso del tiempo no hemos abandonado los barrios, ni la calle, ni el modo de hacer llegar los libros a la gente, y pues nos invitaron a participar junto con una serie de artesanos y artesanas de la gastronomía canaria en un evento en Guía de Isora, Paladar de Isora se llama, y duró un día, y allí estuvimos con nuestro mesón de libros de canarios, sobre todo pues de gastronomía, pero también de refranero, del habla, de poesía, de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasó un señor, pues tendría unos 60 y larguísimos años, y le oí decir, el Centro de la Cultura, qué buenos recuerdos, y entonces se acercó y entablamos una breve conversación, y me dijo que se llama Felipe Betancor, que es de Lanzarote, y que él, estando en las Palmas de Gran Canaria, colaboró en aquellos primeros años del Centro de la Cultura Popular Canaria, pues yendo al aeropuerto a buscar a Mercedes Sosa en la primera gira de Mercedes Sosa a Canarias, y que qué bonitos recuerdos le traía pues en aquellos años de juventud donde él también militaba en la cultura popular con esa actividad, ¿no? Y sí, pues es
una labor muy hermosa, muy intensa, muy también esforzada, porque no vamos y muy colectiva. Nosotros decimos que creo que no hay ningún premio Canarias, ni colectivo ni individual hasta el momento que no haya estado tan repartido, porque son miles las personas que han colaborado durante X años, X meses, o aportando económicamente o colaborando de cualquier manera a la labor del centro. Sí. ¿Sabes? Y ese trabajo, por ejemplo, que estás comentando, casi que de puerta a puerta, llevando, y en un momento en el que la gente empieza a tomar conciencia de lo que son nuestra propia identidad, nuestras palabras, nuestras cosas, nuestra gastronomía, nuestras costumbres, todo eso se les debe. ¿Cuánto se le debe al Centro de la Cultura, por el amor de Dios? Antes que estabas comentando que si habían hecho más que la consejería. Es que muchas veces la consejería lo que han hecho es eliminar hasta incluso los contenidos canarios y estas cosas, ¿no? Entonces es de justicia decir eso, ¿no? Sí. Realmente nosotros percibimos en la calle y sobre todo cuando vamos a ferias, por ejemplo, a la feria de Pinolere, del queso, y la del cochino negro y la de artesanía. Son 3 ferias que hacen los compañeros y compañeras de la Asociación Pinolere en lo alto de la Orotava, 3 veces al año, hay 3 grandes citas y pasan miles y miles de personas, ¿no? Y en ferias como esa, nosotros, pues claro, la gente se acerca al mesón de libros, te comenta, te compra un libro o no te lo compra, pero charlas, en fin, y percibimos esa enorme simpatía y enorme respeto hacia los libros, ¿no? Porque mucha gente te dice, ay, con este libro estudié yo la EGB, con el collar de caracoles, por ejemplo. Claro. Estamos como en la memoria colectiva, aunque no se nos identifique por la calle, pero sí, la gente ve los libros y digamos que hay una afectividad, digamos, hacia la labor del Centro de la Cultura Popular Canaria, ¿no? Carmen Delia, llegamos a ser... Sí. Llegamos a ser 50 trabajadores en las 2 provincias y quedamos pues unos 6 o 7. Con eso te digo todo, fíjate, ¿no? O sea que cuando tú dices cuánto se le debe al Centro de la Cultura, ojalá que se nos hagan las deudas éticas y económicas para poder, digamos, física y emocional, ¿no? Claro, sanear y reflotar y engordar el equipo de nuevo y poder publicar ya no un libro o 2 al mes, sino el triple, ¿no? Porque sí, hay otras muchas editoriales, pero hay tanta labor que hacer que pues nos parece además que con el bagaje y la experiencia que tenemos, pues pensamos que tenemos utilidad todavía por delante y sobre todo ganas de incorporar gente joven, más gente joven, porque tenemos un par de compañeros muy jóvenes, pero necesitamos más para poder llevar a cabo montones de proyectos que están pues a la espera, ¿no? Claro, por eso antes comentabas al principio de que eran unos viejos rockeros que siguen, ¿no? Que aquí no solamente sigue Miguel Ríos, sino que hay más gente, ¿entiendes? Que son también viejos rockeros que continúan, pero claro, hay que pensar también de que si viene nueva savia, ¿no? Mira, y una cosa, Carmen Delia, ¿tú crees que el fenómeno del Centro de la Cultura Popular Canaria también es un modelo que puede que se haya trabajado, no lo sé, por eso te pregunto, en otras comunidades, por ejemplo el Centro de la Cultura Popular gallega o catalana o de otras comunidades? Pues no lo conocemos y de hecho por parte de, pues en los finales de los 80 visitaba Canarias y de hecho después posteriormente organizábamos nosotros giras de un intelectual nacido en Argentina, exiliado en España, Ezequiel Anderés, asesor de la UNESCO y bueno, pues uno de los grandes teóricos, digamos, del concepto de animación sociocultural, que en América Latina estuvo muy en boga, arcó, digamos, las revoluciones populares, ¿no? Desde el plano cultural, y a nosotros nos enseñó muchísimo, y hasta el punto que le editamos varios libros en Canarias a Ezequiel Anderés, donde nos daba pues ciertos cánones, ciertas digamos, recursos teóricos para poder digamos que nuestro trabajo fuera más ordenado, más útil, más a largo plazo, y aprendimos mucho de él. Y él llegó a decir que no conocía en el mundo
sino dos movimientos de estas características, digamos, y del potencial y de la trayectoria. Un movimiento cultural en Francia y el Centro de la Cultura Popular Canaria, ¿no? Claro, eso, bueno, pues no lo dijo alguien desconocedor, sino que alguien que estaba en la UNESCO y que estaba al tanto de las iniciativas, pues, en muchos países, ¿no? Nosotros, pues bueno, no digamos que la vida no se nos va en etiquetarnos y los más y los mejores, ni muchísimo menos. Nos conformamos con que nos dejen vivir y que nos respeten, ¿no? O sea, claro, y que me pongo a pensar de que mucho, fíjate tú, ese empuje y esa raíz canaria que tanto han luchado, ¿no? Y sin embargo han sido apaleados muchas veces por los propios gobiernos de nosotros mismos, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Es tremendo. Pues son Carmen Delia, Carmen Delia Leal es una de las voces que podemos escuchar siempre en Radio San Borondón, y junto con la de César Rodríguez Placeres, ¿no? Entonces, para mí y para nosotros es un auténtico placer haber estado hoy contigo, felicitarte de nuevo a ti y a todo el equipo de la Centro de Cultura por el premio de Canarias a la cultura popular. Y nada, yo personalmente agradecidísimo de que hayas estado con nosotros y todo el trabajo que han hecho durante tantos años. Pues el agradecimiento y el placer es nuestro. Javier, te estamos muy agradecidos. Nos consideramos hermanos de la misma, en fin, de los mismos objetivos de democratización a través de la comunicación, y te deseamos también a ti y a tu equipo pues un largo recorrido y que confluyamos en este recorrido que tiene que ser largo. Total. En paralelo vamos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao.